tema del tiempo con posibilidad de disponer pues, de una hora o así. Yo suelo preguntarle a la gente antes que me definan qué es el tiempo, ¿no? Y les voy a decir algunas cosas que suele decir la gente. Suelen decir el tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambio, el tiempo es la época en la que vive una persona, otros dicen que es la estación del año, el estado atmosférico, la medida del cambio. Tienes que acercarte más, acercarte. Pero muy pocas veces aparece la palabra felicidad. Muy pocas veces aparece, bueno, de hecho ha aparecido una vez en toda mi trayectoria, un chico de Castellón de la Plana. La palabra sostenibilidad aparece poco y la palabra manipulación no suele aparecer. Yo quiero esta tarde compartir con ustedes tres dimensiones del tiempo: la dimensión ecológica, la dimensión social y la dimensión personal. Del uso del tiempo, como decía Carmen. En primer lugar, hablando de la cuestión ecológica y, por tanto, de la sostenibilidad global del planeta, hay que decir que la larga duración de los tiempos de la naturaleza choca de frente con el corto plazo de la vida política y con ese plazo instantáneo de la vida financiera y de la vida comercial. Por tanto, cuando estamos sometiendo el tiempo a las dinámicas del mercado, realmente estamos haciéndonos un flaco favor. Yo llegué a este tema del tiempo, llevo 3 décadas trabajando sobre desarrollo sostenible y llegué a este tema porque trabajando sobre sostenibilidad me di cuenta de que en el corazón de la insostenibilidad de nuestras formas de vida está escondido, y yo diría mejor que escondido, está ocultado por los poderes, el problema del tiempo. El problema del tiempo porque nuestra insostenibilidad no viene de que usemos los recursos naturales, los recursos están ahí para ser usados. Viene de que los usamos y los extraemos a más velocidad de la que se regeneran. Por tanto, hay un problema de aceleración, un problema de velocidad. Y también no quiere decir que no podamos emitir desechos, pero es que estamos emitiendo desechos a la atmósfera y a la naturaleza a más velocidad de la que la naturaleza los puede degradar. Por tanto, hay un problema de aceleración y de velocidad en toda la crisis que estamos viviendo. Fíjense un ejemplo. La naturaleza tardó 300 millones de años en producir, llamémosle así, el petróleo. Y nosotros hemos llegado al pico del petróleo, prácticamente hemos consumido el petróleo accesible en 300 años. Quiere decir que hemos avanzado 1 millón de veces más rápido que la naturaleza en ese proceso de consumo. Y esa velocidad es la que hace que nuestras pautas de producción y consumo, cuando hablo de producción hablo de extracción también, sobrepasen los límites de la naturaleza. Y por eso hemos desbordado los límites de la biosfera. Esto ya no es la primera vez que ocurre en la historia de las culturas, esto ha ocurrido en otras ocasiones. Les recomiendo un libro de Jared Diamond que se titula Colapso, algunos lo habrán leído. Diamond en este libro habla de la tragedia de lo común y de cómo las sociedades a veces caen en la trampa de sobreexplotar los recursos naturales y de no imponerse autoimponerse limitaciones. Y él habla de 2 condiciones ambientales que son determinantes para lo que llamamos la coevolución de los seres humanos con la naturaleza, es decir, evolucionar juntos y evolucionar de una manera amable y adecuada para ambos. Las 2 condiciones son la fragilidad del medio y la capacidad de recuperación del medio. O sea, si a un medio frágil le sometemos a unos impactos que no puede recuperar, es donde estamos generando realmente un problema ambiental. Y él relata cómo algunas civilizaciones colapsaron y desaparecieron por lo que llama el efecto de la rana y el agua hirviendo. Miren, si a una rana la meten en agua templadita, está encantada. Si poco a poco se va calentando ese agua, la rana se va adaptando y sigue estando encantada. Y se va subiendo la temperatura del agua, la rana se adapta. Pero hay un momento en que si el agua hierve, la rana muere.
Y a nosotros nos está ocurriendo un poco el efecto de la rana y el agua hirviendo. Nos vamos adaptando a los cambios que nosotros mismos generamos, por ejemplo, al calentamiento global, pero hay unos efectos de umbral que, llegados ahí, se producirán cambios cualitativos que son muy difíciles de controlar y realmente habremos colapsado, ya se están produciendo pequeños colapsos, bueno, no tan pequeños, ya se están produciendo colapsos en algunas zonas del mundo y nos sorprenderá decir si anteayer estábamos bien, sí, pero es que hemos sobrepasado ese umbral. Por seguir con Diamond, él habla de la isla de Pascua y dice: ¿quién y por qué cortó el último árbol? ¿Qué pensaban sus habitantes en esos momentos? ¿Por qué no actuaron a tiempo? Y yo traigo estas preguntas aquí porque creo que son las mismas que nos podríamos hacer ahora. Así que, ya volviendo a nuestra cultura, como les digo, esta rapidez está en el eje central de la insostenibilidad y les voy a dar unos datos. Miren, en la década de 1980 fue la última vez que la humanidad extrajo recursos y produjo desechos, es decir, la última vez que produjimos una huella ecológica sobre la naturaleza de acuerdo con la biocapacidad del planeta. O sea, estaba nivelada nuestra extracción de recursos, nuestros impactos, con lo que la naturaleza podía devolvernos y regenerar. Década de 1980, algunos no habríais nacido, pero otros de los que están aquí la podemos recordar perfectamente. En estos momentos estamos entre el 20 y el 30% de sobrepasamiento, de aceleración, de consumo a más velocidad de la que la naturaleza puede regenerarlo. Y se calcula que si seguimos a este ritmo, en los primeros 20 años del siglo XXI habremos consumido tantos recursos como en todo el siglo XX. ¿Ustedes creen que esto es sensato? ¿Qué preguntas nos harán nuestros hijos y nuestros nietos? Este fenómeno de impacto tan profundo sobre la biosfera lo conocemos científicamente como cambio global y es un fenómeno nuevo. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que la humanidad se convierte en un factor de cambio de los propios mecanismos de funcionamiento de la biosfera, con el tema del calentamiento global. Hasta tal punto es así que Paul Krugman, un premio Nobel, definió esta era en la que estamos metidos como el antropoceno, como una nueva era ecológica que sustituye al Holoceno, en la cual el ser humano emerge como el gran factor, el gran impulsor de este cambio global que está sufriendo el planeta. Así que esto no hace más que elevar las condiciones de enorme incertidumbre en las que vivimos. No solo vivimos en incertidumbre económica, miren, los problemas económicos, siendo muy duros, son reversibles. El problema de algunos problemas ecológicos es que son irreversibles. Por ejemplo, el tema del calentamiento global. Aunque ahora paremos, hay ya unos daños producidos para mucho tiempo. La cuestión es parar de todas formas y mitigar eso. Pero hay una conclusión que yo he ido mascullando a lo largo de mi trabajo sobre sostenibilidad, que es que los seres humanos necesitamos tiempo para prestar atención al problema del tiempo, al problema de la aceleración, al problema de la prisa en el uso de los recursos, a estos problemas, si queremos desarrollar una coevolución positiva con la biosfera, que queramos o no, es la que tenemos que desarrollar. Quiero hablarles también de la dimensión social de este problema, y política, por cierto. En este problema del tiempo y de la aceleración está escondida también una parte, una dimensión ética y política importante. En primer lugar, fíjense,
porque la democracia necesita tiempo para desarrollarse. Las decisiones políticas en un entorno democrático deben ser decisiones informadas, consultadas a los ciudadanos, se debe aplicar el principio de precaución. Todo eso exige tomarse tiempo y nuestras sociedades corren peligro precisamente porque muchas veces, corriendo detrás de algunos señuelos, no tenemos tiempo para disentir, no tenemos tiempo para resistir, no tenemos tiempo para plantearnos formas alternativas de hacer las cosas. Y hay un fantasma que recorre nuestras sociedades, dos fantasmas, diría yo, unidos, que son el productivismo y la eficiencia, que están también aprovechándose del mal uso del tiempo. El modelo productivista que nos está llegando de China a través del proceso de chinización del mundo y el modelo productivista que están defendiendo las grandes multinacionales es el del mundo como una gran fábrica. Pero, claro, nosotros no queremos ser solo operarios de una fábrica. Queremos recordar, porque nuestros abuelos lo sabían, que no hay mayor riqueza que la vida y que no hay mejor tiempo que el tiempo de vivir para vivir, no vivir para producir, vivir para vivir. Vivir para vivir nos permite desarrollar procesos de creatividad, procesos de intercambios recíprocos, esto que estamos reaprendiendo y que en otros tiempos históricos ya se hacía, para desarrollar estos bienes que son gratuitos y que son tan confortables, los bienes relacionales, el verse con la gente, todo el mundo de relaciones. Decía el maestro José Luis San Pedro que el bienestar es enemigo del mejor estar. Y yo les digo, este supuesto bienestar económico que nos están queriendo vender puede ser el final del bienestar comunitario, del bienestar familiar, del bienestar personal, si no nos volvemos a plantear el cómo utilizamos nuestro tiempo. El tiempo es un recurso no renovable, no se nos dice, pero es un recurso que no se puede guardar, no se puede acumular, no se puede meter en un banco. Y es el recurso que está repartido más democráticamente, porque todos los seres humanos tenemos las mismas horas desde que nos despertamos hasta el final del día. La pregunta es, ¿qué hace cada uno con su tiempo? Porque el tiempo también es un bien que no se puede fabricar. La tecnología puede ahorrarnos tiempo, pero no puede parar el reloj de nuestra vida. Y es un bien escaso. No se puede hacer crecer. Solo se puede usar y usarlo bien. Así que, en ese sentido, fíjense que nuestras sociedades, sin embargo, presentan un fenómeno como el del estrés como una enfermedad muy extendida. La enfermedad de la prisa, la enfermedad del estrés. Nuestras sociedades piensan mucho más en cómo usar el dinero, que es un recurso renovable, por cierto, que en cómo utilizar el tiempo, que es, como les decía, escaso, finito y no renovable. Y en esa estamos con una dimensión política que enlaza directamente con la dimensión humana, con esa palabra que les decía que no aparece nunca ligada al tiempo, que es el tema de la felicidad, una palabra que empieza a ser revolucionaria, por cierto. Y bueno, no me puedo extender porque tengo poco tiempo, pero ustedes saben que ya se comentó más veces, seguramente a lo largo de la charla, la diferencia entre el Producto Interno Bruto, el PIB, y el FIB, la felicidad interna bruta. No me voy a extender porque lo habrán trabajado, pero piensen que una de las variables de la felicidad interna bruta es precisamente el tiempo.
Así que yo creo que esta dimensión social, política, personal, hace que nos tengamos que preguntar no solo por la coherencia de nuestros modelos de desarrollo, si son sostenibles nuestros modelos, sino también por si son sostenibles nuestras propias vidas en términos de tiempo. Porque, miren, la obsesión por la eficiencia, que es otro mantra que se ha instalado en nuestras sociedades y que hoy llega realmente al paroxismo, nos ha traído a un fenómeno de usurpación y a un secuestro. Por un lado, los fines del mercado usurpan los fines de nuestra propia vida, individual y social. Relegan a segunda categoría algo también. En realidad se trata de que dediquemos el mejor tiempo de nuestros días a producir y luego ese tiempo residual, cuando llegamos a casa agotados, de mal humor y tal, a la pareja, a los hijos, a la familia. Eso es una muy mala distribución, es una usurpación de los fines de la vida. Pero por otro lado también un secuestro, porque a través de mecanismos de consumo o de mecanismos de entretenimiento se secuestra nuestro tiempo a base de tenernos distraídos todo el tiempo, todo lo que se puede. Yo llevo años diciendo que uno de los fenómenos más difíciles de atajar y a la vez más sangrantes de nuestra época es el síndrome NTD. El síndrome NTD es: nos tienen distraídos. Y mientras estamos distraídos no podemos disentir, no podemos resistir y no podemos inventar otras formas de vida. Así que el síndrome NTD es una trampa y así, mientras se privatizan los servicios públicos, mientras se reducen las condiciones laborales, mientras se destruye naturaleza, nosotros no tenemos tiempo. ¿Por qué? No podemos, no nos cabe en la agenda el reinventarnos o el disentir o el resistir. Esa trampa es realmente un mecanismo de sumisión. Piensen que todo esto no es casualidad. Es una forma sutil de dominación, porque al apropiarse de nuestro tiempo se desactiva nuestro pensamiento crítico, se nos mantiene alejados del corazón de los problemas y se neutraliza nuestra capacidad para disentir y nuestra capacidad para criticar, también la creatividad para organizarnos. Así que, miren, yo pienso que cada persona y cada colectivo en este momento, si quieren apostar por el cambio, si quieren apostar por la sostenibilidad, por una vida más amable para todos, tenemos que reapropiarnos de nuestro tiempo. Y cuando propongo, y esta ya es una propuesta concreta, que nos reapropiemos de nuestro tiempo, quiero decir que hacerlo es un acto político. No solo es una opción por la sostenibilidad ecológica, social, nuestra vida, es un acto político, reapropiarse del tiempo. Y que hoy más que nunca el mundo necesita imaginación, necesita valores que no coticen en bolsa, pero que no los conseguiremos si no nos ocupamos seriamente de este problema y no diseñamos estrategias de calado social y de calado político. Y termino hablando de la dimensión personal porque me parece que no hay sostenibilidad global posible sin sostenibilidad de la vida personal. No sé si conocen ustedes el trabajo de Daniel Kahneman. Es un premio Nobel de Economía que no es economista, enhorabuena, es psicólogo. Y él ha trabajado sobre la economía de la felicidad. Yo tuve la suerte de conocerle en Roma. Y él ha dirigido una serie de investigaciones en las cuales ha comprobado en Estados Unidos que por encima de un cierto nivel de ingresos que permite una vida razonable, amable, los aumentos de dinero ya no son relevantes para la felicidad. Y Kahneman plantea, por ejemplo, el valor de las historias, de la vida, cómo construir las historias. Y una de las cosas que dice es: el tiempo es la variable fundamental del yo que tiene experiencias. Para tener experiencias, para poder tener realmente una vivencia amable, una vivencia
que podamos considerar feliz. El tiempo está en la base de todo, ¿no? Hicieron también una encuesta dirigida por él para Gallup y decía también, preguntándole a la gente cuáles eran sus momentos más felices, la gente se definía como la cantidad de tiempo que pasamos con la gente que queremos. Eso es lo que nos da felicidad. Sin embargo, fíjense cuántos distractores tenemos para no pasar tiempo con la gente que queremos. En Estados Unidos, en los últimos 25 años, el PIB se triplicó, pero los suicidios se cuadruplicaron. Por tanto, dejemos de hacer caso cuando se nos habla de las mejoras del PIB y pensemos más en estos temas. Hay algunos ingredientes de la felicidad que estamos perdiendo. Por ejemplo, Carmen aludió antes al tema de los cuidados. El tema de los cuidados, que ha sido un tema esencialmente femenino, hoy está queriendo ser asumido por muchos hombres jóvenes que cuidan a sus hijos, que cocinan, que cuidan a sus padres mayores. Pero todo el sistema está montado para dificultar esas opciones de vida. Y sin embargo, el tema de los cuidados es uno de los temas que nos hace humanos. Igual que nos hace humanos el lenguaje o la comunicación. Hay algunos temas en los cuales al desarrollarlos, cuando cuidamos a un hijo, cuando cuidamos a una persona enferma, a un padre, estamos poniendo en juego desde las dos partes los aspectos más genuinos de lo que significa ser humano. Sin embargo, ese tiempo se nos está dificultando muchísimo con los horarios laborales. Yo suscribo lo que antes dijo Carmen. De hecho, hay una propuesta que tenemos colgada en la página web de nuestra asociación, si quieren entrar, que es la propuesta de la nueva, la New Economics Foundation de Inglaterra, de la jornada laboral de 21 horas. Es una provocación. No puede ser de hoy a mañana, pero lo que estamos defendiendo muchas personas es la jornada laboral de 5 horas, de manera que el padre pueda trabajar por la mañana y la madre por la tarde, y los niños no necesiten irse a una guardería a los 4 meses y puedan ser criados en sus familias, por el padre, por la madre, se pueda volver a comer en las casas, todo eso que nos hace humanos. Esta jornada laboral de 5 horas ya la defendieron en su momento algunos líderes sindicales en la República incluso. Pero ahora mismo es la necesidad de repartir un recurso escaso, que es el empleo, de dar acceso al empleo a todo el mundo, y es la posibilidad de reorganizar nuestras formas de vida, de que pueda volver a existir el concepto del hogar, de que pueda volver a existir el niño que no tiene que ser catapultado a una guardería cuando lo que siente en esos primeros meses de vida no sabe razonarlo más y es abandono, y que luego podamos tener una vida familiar razonable. Porque estamos perdiendo el significado del sentido de la vida y necesitamos volver a rescatar estos objetivos que no son materiales. Y después también, permítanme que se lo diga, porque necesitamos disfrutar y divertirnos. Y si ustedes se fijan, todo el sistema productivista nos está queriendo convencer de que somos hombres y mujeres faber, el homo faber, la mujer faber, somos productores. Pero es que los antropólogos desde tiempo inmemorial nos dicen que somos ludens, que somos seres que juegan, que somos seres que hemos nacido también para jugar. Y por tanto, esa idea de que siempre tenemos que estar haciendo algo que sea útil, que es la idea que nos impone la lógica del mercado, pues se contradice con que los momentos que pasamos más felices, ustedes piénselo, son cuando jugamos a algo, cuando jugamos a adoptar otro rol o cuando jugamos con una persona de mil maneras, ¿no?
Bueno, también tenemos ese derecho a ser ludens, que se nos quiere quitar. Y tenemos el derecho, y esto lo habrán trabajado ustedes aquí, yo pido disculpas que no he podido venir, tenemos derecho a aprender a vivir mejor con menos. Tenemos ese derecho, pero para aprender a vivir mejor con menos, para aprender esa autocontención voluntaria, también necesitamos sosiego, también necesitamos tiempo. Sí. Yo termino ya solamente invitándoles a que se replanteen el modelo de éxito que nos ha impuesto esta sociedad. Si se fijan, las personas de éxito en nuestra sociedad van siempre corriendo, tienen las agendas siempre llenas y además presumen de es que no tengo tiempo, es que estoy liadísima. Y entonces, a mí a veces voy a un sitio y me dicen, ¿qué María? Muy liada, ¿verdad? Digo, no. Porque estar muy liado es un síntoma de éxito, ¿no? Bueno, pues volvamos a plantearnos, yo estoy ahora trabajando en un libro sobre este tema del éxito, volvamos a plantearnos qué diablos es eso del éxito en la vida, cómo queremos llegar al final de la vida, si queremos llegar muy lejos o queremos llegar reconociéndonos en nuestra trayectoria, mirando para atrás, sintiéndonos que hemos hecho lo que queríamos, lo que debíamos, lo que podíamos, si queremos llegar acompañados o queremos llegar solos. Así que me queda solo invitarles a esto, a este cambio de rumbo que significa la sostenibilidad. Cuando un barco tiene que cambiar de rumbo, los buenos capitanes saben que lo primero es reducir la velocidad y luego ya se puede cambiar de rumbo. Por tanto, miremos el mapa con detenimiento, como haría un buen capitán, y calculemos y pensemos a dónde queremos ir. Y termino con una idea que es muy visual y se puede quedar así grabada. Algunos creemos que el siglo XX fue el siglo de lo grande, las Torres Gemelas, las grandes corporaciones financieras, el siglo de lo lejano, uno se casa y tiene que ir de viaje a Punta Cana, no puede ir a Zaragoza, y el tiempo de lo rápido. Y muchos pensamos que el siglo XXI, si queremos que sea un siglo amable con la naturaleza y con nuestras vidas, tendrá que volver a ser el siglo de lo pequeño, de lo próximo y de lo lento. Muchas gracias.